Que el Señor les bendiga, hermanos. De nuevo tenemos el gozo de llegar hasta ustedes para meditar en la palabra de Dios, y en esta oportunidad quiero invitarlos a abrir su Biblia en Apocalipsis capítulo 18, especialmente aunque citamos otros pasajes de la Escritura en nuestro estudio. Yo le he intitulado a nuestra meditación La caída de Babilonia política. Y quisiera, antes de ingresar a este estudio, que orásemos al Señor. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Queremos suplicarte, como siempre, Señor, al momento de abrirla, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe en todo lo que meditamos, en todo lo que pensamos, y que lo que aprendamos, Señor, las lecciones, las pongamos por obra en nuestra vida, y que nos ayuden, Señor, a moldear nuestro pensamiento para poder siempre hacer tu santa voluntad, que es el mayor deseo de nuestra vida. Nos ponemos en tus manos y te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces vamos a meditar en lo que es la caída de Babilonia política. Ya hemos visto en Apocalipsis la caída de Babilonia religiosa. Al llegar al capítulo 18 se ve la caída de Babilonia política, comercial y económica. Los principios bíblicos que señalan a Babilonia, que en el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis describen al sistema religioso, político, comercial y económico que no honra a Dios, se originan desde el comienzo de la historia del hombre y, por supuesto, ya cuando pensamos en esto, desde que el hombre cayó en el pecado. Desde el comienzo de la historia, que se revela en Génesis, se ven dos líneas de actitud del hombre frente a Dios. Por un lado, la línea de incredulidad y rebeldía contra Dios, y que llegará al colmo en la semana 70 de Daniel, y que también ese será el tiempo en que llegará a su fin esa rebeldía. Por otro lado, la Biblia habla de los creyentes, o sea, la línea de fe, que también se desarrolla a través de la historia humana y cuyo destino será la gloria eterna con el Señor. Solo leo un texto para ejemplificar esto, y es Daniel 12, versículo 3. Dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ese es el destino de los creyentes. Veamos algunos detalles de las dos líneas porque son muy importantes en el tema que estamos desarrollando. Primero, veamos la línea de incredulidad. En Génesis capítulo 4 ya hablamos de la civilización cainita en nuestro estudio anterior, y esa civilización se erigió pensando en tener un paraíso sin Dios. Esto hay que tenerlo siempre en mente. La civilización cainita se hizo para establecer un paraíso sin Dios, y ese pensamiento ha existido en el corazón de los incrédulos. Y, por supuesto, ese pensamiento ha existido toda la historia y llegará hasta la caída de Babilonia al final de la semana 70, como ya hemos dicho. Este espíritu de rebeldía se consolidó después del diluvio en Babel, donde el orgullo humano pretendía hacer una torre que llegaría hasta el cielo. Eso vemos en Génesis 11, versículo 4. Uno de los propósitos de la torre era ejercer control sobre todos los seres humanos desde allí. Dios deshizo ese propósito al confundir las lenguas. Ahora, volviendo a la civilización cainita en Génesis 4,
Ese paraíso sin Dios que fundó Caín tenía manifestaciones de arte. Por ejemplo, un hijo de Lamec, que era tataranieto de Caín, fue Jubal. Su nombre significa ondulante y era padre de los músicos en esa civilización. Había también comercio que comenzó con Jabal, otro de los hijos de Lamec, y su nombre significa fluir. Se dedicaba a la ganadería. Y el otro hijo era Tubal Caín, que significa martillador, dedicado a la metalurgia y a la industria. Era toda una civilización. Este comienzo de dichas actividades es importante porque en la caída de Babilonia política, que es lo que estamos estudiando, se lamentará la desaparición de esas cosas. Y desaparecerán no porque sean malas. Todo lo que ellos hacían no era malo en sí, sino la intención rebelde de hacerlas para indicar que esta gente no necesitaba de Dios. Es una actitud de autosuficiencia. Hermanos, cuidado, no tengamos esa actitud. Al contrario, dependamos de Dios y démosle gracias por todas sus bendiciones, como siempre han sido los de la línea de fe. Las mujeres de aquella civilización cainita también se caracterizaban solo por la sensualidad y por la preocupación por su apariencia exterior. Ada, que es una de las mujeres, significa adorno. Sila significa sombreada y Naama, encanto. Todas las palabras van alrededor de la belleza exterior. El apóstol Pedro exhorta a las mujeres, a las cristianas, a que sin descuidar su buena presentación exterior, cuiden de su atavío interno, que tengan un carácter afable y apacible y que adornen su corazón con virtudes cristianas. Está bien que se arreglen con esmero en su vestido, su peinado y otras prendas materiales, pero que no sean esclavas de ello, como las mujeres que no conocen al Señor. Eso se ve en 1 Pedro 3, 1 al 5. Al leer Génesis 4, 16 al 24, detectamos que la línea incrédula en esto se dedicaban y pensaban solo en el odio, venganza, sensualidad, prepotencia, autosuficiencia, ostentación, orgullo y muchas malas actitudes. Y eso se conserva en la gente incrédula. Todo ello existe en el sistema babilónico que vamos a estudiar en el día de hoy. Al ver el capítulo 4, versículo 25 y 26 de Génesis, y todo el capítulo 5, la Biblia nos muestra la línea de fe. Y noten lo interesante que vamos a encontrar aquí. Es notorio que los de esta línea eran hombres que invocaban el nombre de Jehová. Eso dice el capítulo 4, versículo 26. La larga lista de nombres del capítulo 5 se limita a dar el nombre de ellos, a decir a quién engendraron, cuántos años vivieron, y como un estribillo, varios versículos dicen, y murió, repite. Ellos no fundaron una civilización, y no significa que no supieran trabajar y que no tuvieran creatividad. Prueba de ello es el hecho que Noé, que era de esta línea, construyó el arca en que se salvó él y su familia durante el diluvio, y eso significaba que tenían manos para trabajar y que sabían trabajar. Pero la actitud de todos ellos, de todos los del capítulo 5 de Génesis, era reconocer que la vida física es temporal y que lo que debe ocupar nuestro tiempo e interés es lo eterno. Es interesante que entre ellos aparece Enoc, que vivía en tanta comunión con Dios que Dios lo llevó al cielo sin ver muerte.
Como todos los entendidos en lo espiritual, trabajaban por obtener el sustento y sufragar sus necesidades, confiando en Dios. Pero sabían que esta vida física se acaba, pero que el ser humano trasciende a la muerte. Como dice Pablo en 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y Juan el apóstol agrega en 1 Juan 2:16 y 17, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese es el concepto que tenemos los que somos de la línea de fe. Y el autor de Hebreos, para terminar esto, nos habla de la aspiración eterna de los de la línea de fe. En Hebreos 11:14 empezamos a leer, porque los que esto dicen, hablando de los de la línea de fe, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Es interesante esta palabra, anhelaban. En griego es la palabra orego, que significa anhelar, tratar de alcanzar, aspirar, desear. Eso era lo que ellos aspiraban, una patria celestial, algo eterno, no solo la presente vida física. La gente de fe tiene una manera de pensar opuesta a la de los incrédulos que se revela en toda la Biblia y que el Señor Jesús ratificó, enseñó y amplió en sus conceptos. Dicha manera de pensar y actuar es contraria al sistema babilónico y al sistema mundial de Satanás. El mundo satánico llegará a su fin. Eso se ve en Mateo 24:3, ya lo hemos estudiado. Los discípulos le preguntaron al Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, el fin del mundo, el fin del sistema malo en que vivimos? Es decir, ese sistema de Satanás que se caracteriza por el orgullo, el egoísmo, la ambición, la avaricia, la explotación del prójimo, el amor al dinero, la codicia, grandes deudas, y podríamos mencionar muchos otros males que el sistema babilónico o satánico ha causado al distorsionar, por causa del pecado, la bendición que Dios le ha dado a sus criaturas. Los verdaderos creyentes usan las cosas que Dios creó, pero no aman esas cosas, porque sus corazones no están atados a los bienes materiales. Ellos aman a Dios, aman al prójimo, ellos aman a las personas, pero los de la línea de incredulidad aman y están atados a lo material, teniendo, por supuesto, distorsionada la manera de ver las cosas. Eso fue lo que hizo surgir el sistema babilónico, que caerá al final en la semana 70, y por eso aquellos que están atados a lo material lamentarán su destrucción, como vamos a ver aquí en Apocalipsis 18. En cambio, los de la línea de fe de todos los siglos, de toda la historia humana, se alegrarán de la caída de Babilonia y el establecimiento del reino de Dios, donde todo lo babilónico se acabará. Como veremos en los primeros versículos del capítulo 19, ahí se ven alabanzas por la caída de Babilonia. Apocalipsis 18:1, podemos ya fijar nuestra vista en esos versículos. Se lo leo. Después de esto, dice, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. La expresión después de esto indica que aunque se va a hablar de Babilonia, hay un espacio de tiempo entre el capítulo 17
de Apocalipsis y el capítulo 18. A la luz de todos los acontecimientos de la semana 70, el anticristo destruirá a la Babilonia religiosa que vimos en el capítulo 17, o sea, la gran ramera, y lo hará a la mitad de la semana con el fin de ser él el único objeto de adoración. En cambio, la Babilonia político-social y mercantil será destruida por el Señor Jesucristo en su segunda venida, es decir, al final de la semana 70. Vemos también que el ángel que trae el anuncio de la caída de Babilonia política es otro ángel, no es el mismo del capítulo 17. Es diferente al que ha anunciado la caída de Babilonia religiosa. El hecho de que el ángel que se ve aquí muy glorioso es porque la presencia de Dios se refleja en la gloria que trae el ángel. Él acaba de salir de la gloria de Dios y viene reflejando la luz de Dios. También este ángel tiene mucho poder, ya que el Señor le delega poder y autoridad a los ángeles que ejecutan su voluntad. Este ángel anuncia con voz potente la caída de Babilonia político-mercantil. Apocalipsis 18:2 dice su anuncio: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Este versículo, hermanos, es revelador de lo que es el sistema babilónico, que aquí habla de la política, la sociedad rebelde a Dios y el sistema mercantil que ha imperado en el mundo. El texto revela la gran influencia que tienen los demonios en las actividades políticas, sociales, económicas del mundo. El sistema babilónico es guarida de demonios, habitación de espíritus inmundos y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Todas las frases se refieren a demonios que impulsan a la gente a cometer todas las atrocidades que se mencionan y que se ven en el mundo todo el tiempo. Apocalipsis 18:3 agrega: porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. El texto dice que todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. No hay nación, ni actual ni en toda la historia, que no esté influenciada por esto. Esta expresión da a entender que este vino que le da Babilonia a estos, es decir, el licor que les da, es enloquecedor, que enciende las bajas pasiones. Se ve que fuerzas demoníacas los han impulsado a la fornicación, que puede referirse a la idolatría, aún en el campo político y económico, no solo en la religión. Muchas personas que están involucradas en estas actividades confían para salir exitosos, según ellos, en ídolos, amuletos, en adivinación y los horóscopos. Muchos hombres que están en las primeras magistraturas del mundo consultan a divinos, andan buscando qué le van a decir las estrellas y todo eso. Creen que con todo esto alcanzarán prosperidad material, y eso le ofrecen a la gente también. Y todo el interés de sus vidas es enriquecerse de la potencia de sus deleites, dice aquí el texto. Esta última palabra en griego es la palabra estrenos, que significa fastuosidad, ser orgulloso, vivir en la molicie, arrogancia y lujo. Se ve que todo lo que desean no es para satisfacer necesidades, sino lo que buscan es satisfacer su vanagloria. Viven atados a la avaricia, insatisfechos con lo que poseen, y siempre quieren más de lo material, y siempre están comparándose con otros. Teniendo tanta riqueza, no tienen paz en su corazón.
Pero eso ocurre no solo con los que vivirán en la semana 70, que es de lo que se está hablando aquí. Esto ocurre y ha ocurrido con todos los de la línea de incredulidad a través de toda la historia humana. Tienen una filosofía mundana y babilónica, y por eso, hermanos, es tan importante entender este tema. Los que hemos creído en Cristo, por lo tanto, hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. No debemos actuar con esa filosofía. Pablo nos exhorta en Romanos 12, versículo 2. Dice él, y no os conforméis a este siglo. Eso significa no seguir el esquema del mundo satánico, que es este presente siglo malo, como le llama Pablo en Gálatas 1:4. La palabra conformarse es la palabra griega suskematixomai, que significa seguir el esquema, amoldarse, conformarse, modelarse conforme a. Los verdaderos cristianos estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dice Jesús en Juan 17:16. Por eso Pablo nos exhorta a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y por eso es tan importante penetrar en el conocimiento de la Biblia con la iluminación del Espíritu Santo, porque solo ella puede transformar nuestra vida usada por el Espíritu Santo. Solo así podemos ir creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios y discernir qué es lo que a Él le agrada para obedecerle y vivir de ese modo y no conforme al esquema del mundo. En Apocalipsis 18:4 dice un llamado de Dios por medio de su ángel a su pueblo, es decir, al remanente de los días de la semana 70, pero que tiene gran aplicación el día de hoy. Miremos lo que dice Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Siendo el sistema babilónico tan malvado, el pueblo de Dios es exhortado a salir de él de una manera urgente. Como hemos dicho, Jesús, el Señor, afirmó que sus seguidores están en el mundo, pero no son del mundo. El llamado tiene una vigencia constante y es un llamado a evadir los engaños de la religión falsa, compenetrándonos de la sana doctrina que procede de la Biblia, evitando el engaño de la autosuficiencia, pensando que no necesitamos de Dios, evitando la búsqueda también de lo que es lujoso, estar agradecidos con el Señor cuando Él satisface nuestras necesidades. Como dice Pablo en 1 Timoteo 6:8, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pero eso es lo que los que están en el sistema babilónico no entienden. Ellos piensan que no necesitan a Dios. Salir de Babilonia, como dice aquí, no quiere decir que tenemos que abandonar el planeta Tierra. Lo que tenemos que evadir es actuar como el mundo, evitar vivir con las actitudes y actos de los que no tienen escrúpulos en hacer lo malo. Pablo lo expresa en 1 Corintios 5, 9 y 10. Dice así en el versículo 9, os he escrito por carta que no os juntéis. Y aquí la palabra griega significa no mezclarse, no tratar con los fornicarios, versículo 10, y dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Nosotros no podemos evitar que existan gentes que son idólatras, avaros y ladrones en el mundo, eso no lo podemos evitar, pero sí podemos evitar tener comunión con esa gente y estar haciendo amistad con ellos. La realidad es que nosotros vivimos en este mundo
y estamos rodeados de toda clase de gente y de toda clase de ideas, pero en medio de eso debemos actuar según la voluntad de Dios y los principios de su palabra. Por eso el llamado es: salid de entre ella, pueblo mío. Es que somos el pueblo de Dios y el pueblo de Dios es diferente. No actúa con la filosofía equivocada de los que están en tinieblas espirituales y morales. El pueblo de Dios ha sido llamado siempre, en toda la historia, a una vida de separación del mundo satánico y sus prácticas. No podemos aislarnos, pero sí podemos actuar diferente a como actúan ellos. El propósito de ser diferentes es no participar. Esta palabra subkoinoneo en griego significa no ser partícipe, no convivir, ser uno íntimo de hacer cosas en común con la gente. De eso hay que evitar, no ser así. Y la palabra aún significa ser cómplice en los pecados de la gente. También debemos evitar que Dios nos castigue por cometer esos pecados. El versículo 5 dice: porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. El verbo han llegado en griego da a entender que los pecados han sido apilados, pegándose uno encima de otro, y son tantos que han llegado hasta el cielo. Por supuesto, es una figura de lenguaje para decir que han llegado al colmo. Lo mismo podemos decir del hecho que Dios se ha acordado, como dice aquí. El Señor lo sabe todo. El lenguaje lo que expresa es que ha llegado el tiempo de actuar contra las maldades de Babilonia. Estas maldades en griego se llaman adikema, y esa palabra adikema significa crímenes, injusticias, ofensas, daños, bienes injustamente adquiridos. Todo eso significa la palabra adikema, y son los pecados de Babilonia, los pecados de la gente que no conoce a Dios ni teme a Dios. El tiempo de juzgar y destruir a Babilonia política mercantil será al final de la semana 70, pero Dios juzgará toda injusticia que se ha cometido en la historia del mundo. Gente que durante su vida dañó a otros y que se le escaparon a la justicia humana, no se saldrá con la suya. Dios juzgará todo, y los que hoy todavía están en este mundo podrían salvarse de este juicio y de la condenación eterna si aceptaran la misericordia de Dios en Cristo Jesús. No hay otro modo de ser perdonado. Pero los que ya tenemos a Cristo debemos actuar con los principios del reino de Dios, no con principios babilónicos. Del versículo 6 al 8, la voz del cielo habla de los encargados de castigar a Babilonia, que ejecuten su destrucción. Ya no le está hablando a su pueblo, al que exhortó a salir de Babilonia. Le habla a los ejecutores del castigo, que pensamos que podrían ser los ángeles que han derramado las copas que se mencionan en el capítulo 16. Es interesante notar que la Babilonia religiosa habrá sido quemada a la mitad de la semana 70 por el anticristo, como ya lo hemos dicho. Y, por supuesto, el anticristo va a estar al frente de la Babilonia política. En otras palabras, la Babilonia política va a destruir a la religiosa. Por eso, no hay lamentación por la caída de la gran ramera, o sea, de la Babilonia religiosa. En Apocalipsis 17 no se ve lamentación por eso. Pero cuando cae la Babilonia política, social, mercantil, entonces sí se lamentan los reyes, los mercaderes y los marineros. Eso se puede ver, los reyes en el versículo 9, los mercaderes en el versículo 11 y los marineros en el 17. Esto nos hace ver que aunque a las dos se les llama Babilonia
y las dos son sistemas que no honran a Dios, se puede distinguir la una de la otra. Y es importante notar que el fin de la religión falsa no da muestras de lamentación, porque aunque la gente es religiosa, no tiene convicciones. Pero al caer la Babilonia económica, eso sí les duele. El mundo que no conoce verdaderamente a Dios tiene su prioridad, hermanos. Su prioridad es lo material. Por eso cuando ven caer la economía, ahí sí hay lamentos. Apocalipsis 18, versículo 6 dice: dadle a ella como os ha dado y pagadle según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. La palabra dadle que tenemos aquí en griego es apódote. Es la palabra que se puede traducir retribuirle, darle el pago, pagar una deuda. También la mezcla que ella le dio de beber a la humanidad en la copa se le debe duplicar. El castigo que reciben los crímenes cometidos serán el doble de sufrimiento del que ellos infligieron a los que dañaron con su injusticia. Aquí está hablando de la gente babilónica. El versículo 7 señala los pecados de Babilonia y los miembros de su sistema. El versículo 7 dice: cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y daño, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual, dice la Biblia, en un solo día vendrán sus plagas, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Los pecados de Babilonia y de los que tienen esa manera de pensar son, en primer lugar, glorificarse a sí misma. Dice: estoy sentada como reina. Esto es tener alto concepto de sí mismo. Eso ofende a Dios, hermanos. Uno debe ser humilde y no creerse muy importante. El segundo pecado es vivir en lujos, sin medida, como dice aquí el pasaje. La palabra griega para esa fastuosidad, esos lujos, es la palabra estreníasen, que es jactarse de la fastuosidad malvada. Y nos recuerda al rico de Lucas 16, que hacía banquete cada día con esplendidez, mientras el mendigo deseaba, aunque fuera un mendrugo de pan a su puerta. Lo malo no es tener riqueza, sino la insensibilidad y la falta de generosidad. Y el tercer pecado que se menciona aquí es su jactancia altanera y su autosuficiencia. Ella dice que es reina que permanece firme en su trono. Dice que no es viuda y por lo tanto no tiene necesidad. Nos recuerda las palabras de la iglesia apóstata de la Odisea que ya hemos estudiado. También dice que no verá llanto. Eso implica la pretensión de una seguridad de duración perpetua. Es exactamente la actitud de los seres humanos que no conocen adecuadamente a Dios. Por el contrario, los de la línea de fe confían, dependen de Dios, esperan en Él, y aunque tengan riquezas materiales, hermanos, hay hermanos que tienen dinero, que son ricos, pero saben que su vida material y espiritual la deben al Señor. Abraham era rico, Job era rico también, pero dependían y glorificaban a Dios y no pensaban que no podían tener problemas porque tenían dinero. Los creyentes pobres, es decir, los de escasos recursos económicos, también esperan en Dios, tienen la actitud correcta. Recordemos la viuda que ofrendó 2 blancas en Lucas 21, 1 al 4. La Biblia dice que una viuda pobre dio eso. Y
Pablo también en 1 Timoteo 5:5 habla de una viuda que en verdad lo es y que debe ser ayudada por la iglesia si no tiene hijos y nietos que la ayuden, porque si tienen esa familia, ellos deben ser piadosos y ayudar a sus padres. Hermanos, realmente estos versículos son tan importantes cuando una doctrina equivocada como la teología de la prosperidad está hablando cosas fuera de lugar. Aquí vemos ricos que dependen de Dios, pero también vemos creyentes auténticos que son pobres y también esperan en el Señor. El verdadero creyente, sea rico o sea pobre, sabe que su vida y todas sus necesidades las sustenta Dios y no el dinero. El versículo 8 afirma que toda la jactancia de Babilonia y sus adeptos se acabará en un solo día. Todas las plagas le vendrán en junto, llanto por la muerte, hambre por quedar sin nada de lo que tanto se jactaba. Además, será quemada y reducida a cenizas. El texto afirma esto, que ocurrirá por la justicia retributiva de Dios, de cuyo poder nadie se escapará. En los versículos 9 al 19 se ve la angustia de los reyes, los mercaderes y los trabajadores de la marina por la caída de Babilonia político, social y económica. Recalco aquí que esto no ocurre con la caída de la Babilonia religiosa. Ahí no hay lamentación, lo cual nos hace ver la distinción entre la religión y la política en este caso. Ambos grupos están relacionados y se originan en Babel, pero aquí uno cae destruido por el otro. La religión es destruida por la Babilonia política, pero a la Babilonia política Dios envía a sus agentes destructores, posiblemente los ángeles que tocan las trompetas y derraman las copas para acabar con ella. Los primeros en lamentar la caída de Babilonia son los reyes. Y el texto dice en versículos 9 y 10, que los reyes de la tierra es un grupo grande de reyes que no se limita a los 10 reyes del Imperio Romano restaurado que estará vigente en los días de la caída de Babilonia política. Todos los reyes de la tierra que fornicaron con Babilonia y que con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación por ella cuando vean el humo de su incendio, dice el versículo 9. Llorarán porque cuando reinaron no tuvieron escrúpulos en hacer todo tipo de negocios ilegales para conseguir riquezas, y eso estará llegando a su final. Además, Dios les pedirá cuentas a todos. También los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación, porque ninguno compra más sus mercaderías, dice el versículo 11. En los versículos 11 al 16 se da una larga lista de todo lo que vendían los mercaderes. Y esto está hablando de la historia humana, hermanos, no solo de los últimos 7 años del mundo. Se mencionan 29 cosas diferentes que tenían a la venta, aunque muchos más productos son los que se venden, no solo 29, porque al mencionar, por ejemplo, mercadería de oro, incluye muchas cosas hechas con ese metal. Lo que sí es importante señalar es que todas esas cosas servían para la ostentación y el lujo. Aquí en esta lista no se mencionan cosas de primera necesidad, solo cosas de lujo. Los mercaderes mencionados aquí son grandes magnates con fortunas que les permitían darse libertades que no todos tienen. Lo lamentable es que cuando alguien posee riquezas de este modo, lo más fácil es que confíe en todo eso y no en Dios, y que entonces se pierda lo más valioso, que es su alma.
que pierdan su alma en la condenación eterna debido a tanto dinero y riquezas que tienen. Por eso el Señor Jesús enseñó en Marcos 8:36, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y lo terrible es que Jesús también llama a cuando habla de los ricos, habla y dice el engaño de las riquezas en Mateo 13:22. Ese engaño no les permite al que posee las riquezas ser sensible a la voz de Dios. Creen que con su dinero ya lo arreglaron todo y que no necesitan de Dios. Y ese es el engaño de las riquezas. Las riquezas mencionadas en Apocalipsis 18:11 al 16 incluyen joyas de oro y plata, telas finas de vestidos lujosos, maderas olorosas para perfumes, objetos hechos con marfil, que es el oro blanco, canela y especias, mirra, incienso, ganado, y por supuesto ganado vacuno y cordero se mencionan ahí. Se habla de caballos también, pero son caballos para realizar carreras. Son, como se dice, caballos de pura sangre, cosas con que hacen grandes negocios los magnates. Carruajes, harina, aceite, todo lo lujoso. Como les repito, no se mencionan aquí productos de primera necesidad. No se habla de alimentación sencilla, se habla solo de grandezas y de lujo, porque lo que vemos aquí es algo que es fastuoso, que llena de ostentación a las personas. Es interesante que al llegar al versículo 13 termina mencionando esclavos y almas de hombres. También comercian con eso. En griego dice sómata cuando habla de ellos, y la palabra sómata significa que venden cuerpos de hombres. Esto se refiere al hecho de que para los amos paganos los esclavos se vendían para diferentes trabajos. Algunos eran ocupados en trabajos, por decirlo así, decentes. Podríamos mencionar el ejemplo de Platón, que era esclavo, pero era un maestro, tenía un trabajo decente, aunque eso no quitaba lo malo de la esclavitud. Pero otros de estos que eran vendidos para la prostitución masculina y femenina. Todo esto ha existido a través de la historia. Del versículo 17 al 19 se menciona a otro grupo que se lamenta y no son los gobernantes ni los dueños de los grandes negocios, pero sí son personas que viven de los trabajos que se realizan en la Babilonia económicamente. Se menciona a los pilotos de barcos, a los marineros, a cargadores y pescadores. Todos están viendo caer sus fuentes de empleo. Lo que tienen en común tantos reyes, mercaderes y trabajadores es que su confianza está puesta en las cosas materiales y no en Dios. Por eso lamentan la caída de todo esto. En el versículo 19, estos últimos echan polvo sobre sus cabezas y se lamentan en señal de gran duelo. En gran contraste con la condición de los que lamentan la caída de Babilonia, en el cielo hay alegría al ver llegar a su fin al sistema malvado que no honra a Dios. El versículo 20 dice: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Aunque entre las dos líneas que hemos mencionado de fe e incredulidad siempre ha habido una tensión. Evidentemente la línea incrédula es la que siempre ha perseguido y ha dado muerte y sufrimiento a los de fe. Eso se ve desde que Caín mató a Abel, el incrédulo matando al que creía. El mundo no ama a los creyentes,
Pero la alegría que se ve en el cielo por la caída de Babilonia es porque Dios, que es juez justo, ha hecho justicia dándole su merecido a Babilonia. En el versículo 21, un ángel realiza una acción simbólica para indicar la forma en que Babilonia política comercial terminará. El ángel levanta una piedra grande de rueda de molino y la arroja al mar. Estas piedras tenían un peso promedio de 1 tonelada. Esto habla de la gran fuerza de los ángeles. El ángel dice con el mismo, menciona esto, con el mismo ímpetu, dice, es decir, con la misma fuerza y con gran velocidad será la destrucción de Babilonia, y agrega que no será jamás hallada. Eso indica que la destrucción será total y permanente. El mismo ángel continúa hablando y da las razones y las consecuencias de la destrucción de Babilonia. Al leer las palabras viene a nuestra mente la construcción de la ciudad que fundó Caín al comienzo de la historia humana, y al final habla de que en Babilonia se halló la sangre de los profetas y los santos y de todos los que fueron asesinados en la tierra. En otras palabras, se ve la justicia punitiva de Dios al destruir a Babilonia. Por eso se ven las actividades que Caín comenzó a realizar en el paraíso sin Dios, que comenzó en su rebeldía contra Dios y queriendo evadir el castigo por haber matado a Abel. Y se ve que el Señor castigará todo pecado que no haya sido arreglado mediante la justicia de Dios, esa justicia que Dios le da a los que creen en Jesús. Y el mismo Señor dice en Mateo 23, versículos 34 y 35 lo siguiente: por tanto, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Noten que habla de todos los asesinatos que han ocurrido en la historia. Desde la sangre de Abel, dice aquí, que fue el primero que fue asesinado, de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Se ve que aunque pasen los siglos, los hombres entregarán cuentas a Dios y recibirán su merecido. Con la caída de Babilonia, hermanos, desaparece la música mundana, que no es para glorificar a Dios. Versículo 22. Se acaba toda actividad de los hombres que solo busca el interés propio, pero sin espíritu de servicio, según el versículo 22. Las cosas con un estilo de vida donde hay familias, pero que no hay verdadero hogar, terminarán para darle paso al reino de Dios, en donde sí habrá paz para todos. Así termina lo que Apocalipsis 17 y 18 nos revelan de la caída del sistema babilónico. Hay estudiosos de la Biblia que, a diferencia de nosotros, dicen que la Babilonia que se ve aquí es una ciudad que será reconstruida en Irak. Esto contradice a Isaías capítulo 13, versículos 19 y 20, donde habla de la destrucción de la antigua Babilonia y dice que nunca jamás será habitada. Está hablando de la Babilonia de los tiempos de Nabucodonosor. Además, una ciudad literal no sería un misterio, como se ve en Apocalipsis 13:5. Y por otro lado, la persecución contra todos los santos y profetas que han sido muertos en la tierra no se limita a señalar a un solo país. El tema más amplio, como se ha visto al citar pasajes de muchas partes de la Biblia, nos da a entender que esto es toda la historia humana. Pero hay aspectos prácticos que debemos señalar. Como habitantes
en la tierra. Tenemos que vivir en el mundo con toda esa filosofía equivocada que nos rodea y haciendo uso aún de las cosas materiales y de la moneda y de todo lo que hay en este mundo. Ya hemos hablado de que nosotros usamos las cosas, pero amamos a Dios y a las personas. Eso es lo correcto, aún estando en el mundo. El mundo satánico está atado a lo material. Nosotros no debemos estar atados a las cosas. Pero la Biblia nos revela cuál debe ser nuestra actitud, ya que vivimos en este mundo pecaminoso y que no ama a Dios, no teme a Dios y hasta es rebelde abiertamente contra el Señor. En Lucas 16, versículo 1 al 14, está la parábola del mayordomo infiel, que no es fácil de comprender para muchos, pero las lecciones que el Señor nos da ahí son importantes en este tema. Con eso terminamos. En Lucas 16:8 Jesús comienza a dar lecciones acerca de este tema. Dice él, los hijos de este siglo, o sea, los incrédulos, son más sagaces que los hijos de luz. La gente del mundo es lista para lo material, pero no para lo espiritual. El versículo 9 dice, ¿qué hacer como cristianos con los bienes materiales? Dice Jesús, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Mire cómo le llama el Señor a las riquezas de este mundo. Riquezas injustas. En griego es la palabra mamona tes adiquías. Riquezas de iniquidad quiere decir eso. Mamón es la personificación idolátrica del dinero. El creyente no debe idolatrar el dinero que pertenece al sistema babilónico o al mundo. Todo el dinero se mueve dentro de mucha injusticia. No significa que si uno lo gana injustamente, sino que el dinero pertenece al sistema injusto. Entonces, si uno tiene dinero como creyente, lo debe usar con sabiduría, haciendo el bien. En el versículo 11 dice Lucas 16:11, pues si en las riquezas injustas, es importante, las riquezas injustas, o sea, todo lo que uno tiene en este mundo material, no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Lo verdadero, hermanos, es lo eterno, lo celestial, lo que es la verdadera riqueza, donde debemos tener nuestro interés. Y el versículo 13, el Señor Jesús dice, no podéis servir a Dios, o sea, al eterno, y a las riquezas al mismo tiempo. Nosotros debemos servir solo a Dios. Las riquezas debemos servirnos de ellas, pero no servirlas a ellas. Y oían, dice versículo 14, todas estas cosas los fariseos que eran avaros, o sea, amantes del dinero, idólatras, y se burlaban de él. Hacían burla de la enseñanza de Jesús tocante al uso del dinero. Y en el versículo 15 dice, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos. Eso se lo está diciendo a los fariseos. Os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Y oiga esto tan importante, porque lo que los hombres tienen por sublime, o sea, el dinero y la riqueza lo tienen por sublime. La palabra upselo que usa aquí significa por lo alto, lo elevado, lo magnífico, lo sublime. Delante de Dios es abominación. Así ve Dios todo este sistema. Esta palabra abominación es la palabra bedelugma en griego y significa objeto de error, culto a los ídolos, cosa nauseabunda, repugnante, detestable. El sistema babilónico seduce a los que no conocen a Dios y creen que sus lujos y fastuosidad es sublime y lo único que tiene valor para la existencia, según ellos. Y creen que hay que ganar riquezas sin importar los medios, ya sean honrados o no. Los creyentes, hermanos,
esperamos la bendición de Dios y usamos lo que tenemos confiando en Dios y para bien de los amados y para adorar a Dios y sabiendo que los verdaderos bienes nos esperan en la patria celestial, en la presencia de Dios. Quiero invitar a los hermanos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a penetrar en estos conceptos correctamente. Que nos demos cuenta, Señor, que existe un mundo corrupto, lleno de injusticias y que estamos rodeados de ese mundo, pero que nosotros podemos vivir haciendo tu santa voluntad, esperando en ti, recibiendo la bendición de ti y sabiendo administrar lo que nos des, sea mucho o sea poco, y hacerlo para tu gloria en primer lugar y para bendición de nuestros amados, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestra familia, hacerle el bien a la gente con lo que tú nos has dado. Que seamos buenos administradores, que en nuestro corazón haya sensibilidad y que haya generosidad, y que no estemos buscando solo lujos y riquezas y grandezas y orgullo, sino que humildemente te sirvamos. Padre, te alabamos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga y que siga protegiéndoles en medio de tanta necesidad que existe en este mundo y que les dé la sabiduría para vivir haciendo su santísima voluntad. Los esperamos en nuestro próximo estudio.